El día de hoy les presentaré un tema muy interesante, las mezclas homogéneas y heterogéneas, y sus métodos de separación. Mi nombre es Daniela González Jiménez. Estoy cursando el segundo semestre en la licenciatura de Educación Primaria, y este trabajo corresponde a la materia Estudio del Ambiente y la Naturaleza en la Universidad Benemérita y Centenaria Escuela Normal de Jalisco. Para comenzar, me parece conocer primero lo que es una mezcla. Esta consta de dos o más sustancias o componentes que se combinan en situaciones variables. Se pueden clasificar en homogéneas y heterogéneas, comenzando por las homogéneas. Son aquellas que a simple vista no podemos distinguir sus componentes que la integran y son uniformes, como por ejemplo la leche, el agua, la pintura, el aire, un refresco, la crema, perfume, gasolina, entre otros. En química, el soluto y el solvente son dos de los componentes de una solución. El soluto es la sustancia, ya sea líquida, sólida o gaseosa, que se disuelve en el solvente para producir una mezcla homogénea conocida como solución. Entonces, el soluto es la sustancia que disuelve una solución, como por ejemplo, sal con agua o azúcar con agua, y no pierde su composición, es líquido y se queda en líquido. El solvente, conocido como disolvente, es la sustancia en la que se disuelve el soluto. El solvente más común es el agua. Un ejemplo sería el hierro fundido, que al ser mezclado con carbón da resultado de acero. Y un caso gaseoso sería el aire, en cuyo solvente es el nitrógeno, oxígeno y el argón. Existen métodos de separación de mezclas homogéneas. Para lograrlo, se utilizan métodos físicos en los que la mezcla sufre un cambio de estado. El primero de ellos, la destilación, consiste en la separación de soluciones formadas por dos o más líquidos. Cuando uno de sus componentes tiene un punto de ebullición, logran separarse. Por ejemplo, una ebullición de agua con acetona, se utiliza un destilador con la mezcla hasta que la solución a destilar es calentada y el componente con menor punto de ebullición es evaporado. El segundo, la cristalización. Consiste en calentar dentro de un cristalizador la mezcla hasta que se evapore el componente líquido y se formen cristales con el sólido. Por ejemplo, el agua de mar se cristaliza con la sal. Y por último, la cromatografía. Se emplea para separar los componentes de una solución que contiene varios solutos disueltos, por ejemplo, separar pigmentos, poniendo en una hoja tinta y se coloca en el solvente, pero solo el papel, y así el solvente comienza a subir por el papel hasta que el solvente se separa y saber qué pigmentos fueron aplicados. Por otro lado, las mezclas heterogéneas son aquellas que sí podemos observar a simple vista, los componentes que la integran, y no son uniformes. Por ejemplo, el agua y el aceite, el aire y la tierra, una ensalada, agua y arena, alcohol y aceite, una flor, la tierra y una maceta, entre otros más. Sus componentes se separan a través de métodos mecánicos, y estos métodos se quedan en su estado inicial de cada componente de la mezcla. El primer método es el de decantación. Se emplea para separar dos líquidos que no se mezclan, por ejemplo, el agua y el aceite. Se utiliza una ampolla de decantación. Se pone la mezcla en la ampolla hasta que ambas fases se separen y luego el líquido más denso cae en un recipiente y el otro queda en la parte superior de la ampolla. El segundo es la tamización. Se utiliza para separar una mezcla de dos componentes sólidos, pero de diferente tamaño, por ejemplo, la arena y piedras. Se coloca la mezcla en el tamiz y las partículas más pequeñas pasan a través de él, y las más grandes quedan en el superior del tamiz. El tercero de ellos es la imantación, un método que se utiliza para separar dos sólidos donde uno de ellos tiene propiedades magnéticas, el cual puede ser atraído por un imán, por ejemplo, la arena y los alfileres. Este consiste en pasar el imán por la parte superior de la mezcla y atrae los alfileres. Y por último, el método de la filtración, que se utiliza para separar un sólido y un líquido, por ejemplo, el agua y la arena. Se necesita un embudo con un papel como filtro.
La mezcla pasa por el embudo y el líquido atraviesa el papel del filtro y cae en un recipiente. Por lo tanto, la arena queda retenida en el papel del filtro. Estos fueron la clasificación de mezclas a través de sus métodos de separación. Fue todo de mi parte y espero que les haya gustado.